pues ya estamos de vuelta otra vez. Ahora, como decía, vamos a hacer en este ejercicio la clasificación de las ecuaciones diferenciales, con lo que acabamos de ver. Entonces, pues vamos a irlas clasificando según su orden, si son lineales, si tienen coeficientes constantes y si es o no homogénea. En el apartado A, la primera. El orden, recordemos que era, me lo daba la derivada de mayor orden que apareciese en la ecuación diferencial. Como aquí la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial es una derivada segunda, pues entonces yo digo que el orden es 2, ¿vale? O de segundo orden. ¿Es lineal? Bueno, pues lo que tenemos que ver es si existe producto entre las derivadas y la función, o las derivadas entre sí, o la función entre sí. Aquí vemos que está la y segunda sola, y primera sola, y sola, con lo cual es lineal, ¿vale? Porque no existe el producto de la función por sí misma, ni por ninguna de sus derivadas. ¿Con coeficientes constantes? Hombre, pues mayormente no, porque aquí ese coeficiente que va acompañando a la segunda derivada depende de la variable independiente, es decir, de la x, ¿vale? Aquí la variable dependiente es la y la variable independiente es la x, puesto que las funciones que mi función incógnita es de este estilo y de x. En el segundo además ya también, ahí ese coeficiente no es constante, puesto que depende de la variable independiente, ese coeficiente tampoco, así que con coeficientes constantes, no. ¿Y es homogénea? Pues otra vez vemos que no es homogénea, ¿vale? Pues aquí aparece este término que tiene un término que en el que no aparece ni la y ni ninguna de sus derivadas. Así que, por tanto, no es homogénea. Un poquito más rápido ya con el segundo. El apartado B. ¿Cuál es el orden de la ecuación diferencial? Pues, ¿cuál es la derivada de mayor orden que aparece? Una derivada de primera, ¿no? Bueno, pues me da igual, lo ignoramos, me da igual que esté la derivada primera elevada al cuadrado. Eso no va a hacer que sea de segundo orden, no. ¿Es primera derivada? Pues entonces es primer orden. Ahora, ¿es lineal? Pues obviamente tampoco. Aquí aparece el producto de la función por sí misma y por sí misma otra vez. Y aquí aparece la primera derivada por la primera derivada, con lo cual no es lineal. ¿Tiene coeficientes constantes? Venga, pues otra vez decimos que tampoco, pues porque justamente el coeficiente que va acompañando a y primera no es constante. ¿Vale? De todas maneras, eso de coeficientes constantes está más ligado a ecuaciones diferenciales lineales. Y ahora, ¿es homogénea? Bueno, pues esta sí sería homogénea, puesto que no aparece ningún término que no lleve a la función, que no lleve a la función ni a alguna de sus derivadas. ¿Vale? El tercero, el C. Aquí el orden, pues el orden sería segundo. ¿Es lineal? Pues sí, es lineal. ¿Tiene coeficientes constantes? Pues sí los tiene, puesto que los coeficientes que van acompañando es el número 1, el -3 y el 2. Así que sí es constante, sí son coeficientes constantes. Y por último, es homogénea, puesto que no hay ningún término que contenga a x o alguna de sus derivadas. En el apartado D se trata, en el apartado D tenemos una ecuación diferencial que es de segundo orden, como indica la derivada de mayor orden, que es lineal, que también tiene coeficientes constantes y que además es no homogénea. Y por último, en el apartado E tenemos una ecuación diferencial que es de primer orden, porque tenemos una derivada de orden 1 y es la mayor derivada que aparece, o sea que de primer orden. Podemos decir que es lineal, puesto que no aparece producto entre la función y su derivada.
no tiene coeficientes constantes, pues aquí el 2t ya hace que uno de sus coeficientes no sea constante, así que esto es un no. Y también vamos a decir que no es homogénea, ¿Estáis de acuerdo en que no es homogénea? Está aquí el amigo el coseno de t, que hace que esta ecuación diferencial sea no homogénea. Vale, bueno, como veis, muy fácil. Ahora vamos a ver otro ejercicio, que en este siguiente ejercicio vamos a aprender a escribir una ecuación diferencial en lo que se llama en su forma estándar o en su forma diferencial, porque eso va a ser un punto de apoyo para lo que veremos después en el tema 3, cuando tratemos las ecuaciones diferenciales de primer orden exactas, en donde tendremos que estar familiarizados ya con la forma de con la forma de ecuación, con la forma diferencial de una ecuación diferencial y con la forma estándar de una ecuación diferencial, ¿vale? Así que nada más. Venga.